Hola, y bueno, hace muchos años, hace alrededor de 25 años, el mundo me había volteado como calcetín al revés, bueno, la vida, y yo buscaba respuestas y justamente se conjuntaron un montón de posibles recursos, entre ellos la aromaterapia, la terapia floral, la aromaterapia, perdón, la astrología, en fin, entonces pues estuve como tratándolo todo de manera separada y poco a poco lo fui conjuntando. Durante muchos años le di prioridad en el trabajo terapéutico personal, las flores de Bach, por, sobre todo en lo que era mi familia, porque las podía usar a discreción sin que se dieran cuenta, o sea, yo estaba haciendo trampa. Y usar la aromaterapia se volvía siempre necesario que el otro se enterara, quisiera y se involucrara. Y que además, bueno, finalmente el manejo de los aceites esenciales es caro, ¿no? Tener como un buen surtido de aceites esenciales es caro. En ese entonces no había muchas líneas aquí en México, de hecho la única que había como de manera accesible era Joss, era cara, yo me topé con una línea mexicana que se llama Connie Bogar y coincidí mucho con la que me hizo la demostración. Posteriormente ya, bueno, ocurrió que justamente llegando de la demostración, llegué a casa, mi mamá me hizo un súper pleito, reclamación y demás, yo agarré la loción que había comprado, me la puse como que dije, tengo que tranquilizarme, ella me dijo, a ver, convídame, bueno, a los 2 minutos el pleito había simplemente desaparecido. Sin embargo, bueno, pues el acceder a la aromaterapia siempre era a partir de sintomatología externa, sin tomar en cuenta pues como la idiosincrasia astrológica del individuo, ¿no? Era como más complicado. Eventualmente me seguí formando y en aromaterapia y acabé siendo instructora en el Instituto Mexicano de Aromaterapia, cosa que no he logrado hacer con la astrología, por más que me encanta y demás, he tenido como pues, la posposición eterna de armar el curso, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, también tengo como la intención eventualmente y una de las estrategias que me faltaba involucrar era cruzar aromaterapia con astrología. Si bien había un listado de asociación que viene desde tiempos antiguos de los diferentes aceites esenciales con los planetas, no acababa de convencerme, como que tenía que encontrar algo más y la manera de utilizarlos. Entonces, pues lo fui dejando hasta que de repente, bueno, ya tuve como tiempo libre, ganas de experimentar y encontré una ruta que es la que les voy a platicar de cómo usar la aromaterapia y que además sea accesible porque se usan realmente poquitas gotas. Obviamente la inversión puede ser complicada porque no te venden gotitas, pero de todas maneras, eh, con muy pocos aceites, finalmente no necesariamente hay que tener acceso a los caros. En su momento, ya finalmente, cuando empiezo la aromaterapia, hay un libro que marca mi gusto por esta ruta de terapia, que es un libro de Patricia Davis, es una inglesa que escribe un libro, Aromaterapia de la A a la Z. Es muy ameno, muy ilustrativo y de alguna manera me permitió adentrarme gozosamente en la aromaterapia. Ese libro ya no se consigue en español, es verdaderamente una tristeza, solamente así como en libros viejos o en estas búsquedas de internet que lo venden carísimo. Y de repente ya ahora que sea, pues no sé, unos años atrás, 2, 3 años, que ya tuve acceso por Amazon, me encontré de esta misma autora un libro que se llama Astroaromaterapia. Finalmente no me aportó gran cosa. Me llama mucho la atención que los europeos y los norteamericanos usan como con mucha libertad aceites que son muy caros, como jazmín y rosa, que pueden llegar a más de 1,000 pesos el mililitro. Entonces, cualquier frasquito minúsculo de 5 mililitros, que es el tamaño más pequeño que venden, pues está entre 5 y 6,000 pesos, ¿no? Lo cual se vuelve prohibitivo y además llega un momento en que dices, pues no lo voy a usar. Yo sí tengo estos aceites porque son un lujo que considero que me merezco, pero no los uso.
terapéuticamente, porque si hay que replicar la fórmula, pues lo mejor es que sean aceites que sean accesibles para que el usuario diga, pues sí lo puedo pagar o no y demás. Y además también encontrar la ruta en la que fuera tan accesible la aromaterapia como las flores de Bach, que se vuelven mucho más accesibles en términos de precio. Entonces, bueno, finalmente ya llegué a ese punto, me senté como a revisar, estuve haciendo experimentaciones, vi que sí funcionaba, que no funcionaba, y aquí estamos. Para que haya como un contexto en términos de lo que enmarca el uso de los aceites esenciales, voy a hacer una introducción pequeñita de lo que es la aromaterapia, ¿no? O sea, es extensísimo el campo, tiene muchas implicaciones, pero bueno, por lo pronto es así como una pequeña introducción para aquellos que no conozcan de aromaterapia. Y los que sí, bueno, pues tampoco sobra. Desde la antigüedad se queman hojas y resinas directamente del fuego. Siempre que aparecieron aromas ha sido, su uso es ritual y siempre ha sido con la finalidad de halagar a los dioses o aplacar las energías del universo. De hecho, todos los aceites que son mencionados en la Biblia se consideran sagrados, son 12, y estos 12 aceites siempre están implicados en un ritual de protección, en un ritual de perdón, en un ritual de agradecimiento. Eh, ¿Cómo se daban los aceites esenciales? Bueno, primero fueron la quema de las hierbas, ¿no? Y de ahí viene la palabra perfume, perdón, por el humo, perfumo por el humo. Y el perfume, bueno, finalmente fue evolucionando la manera de aromatizar el ambiente o aromatizar a las personas. Es básicamente el origen de las plantas aromáticas. Todos los aceites esenciales son aromáticos, son extraídos de plantas aromáticas y todas ellas también tienen un uso terapéutico previo antes de ser seleccionados para extraer sus aceites esenciales. Entonces se les considera, eh, se habla como en siglas, ¿no? SPAM, plantas aromáticas medicinales, son siempre de las que se van a extraer los aceites esenciales. En el primera mitad del siglo pasado, René Morigat-de-Fossé emplea la palabra aromaterapia por primera vez para definir el uso de los aromas como método alternativo de salud. Escribe este libro que es la aromaterapia, los aceites esenciales son hormonas vegetales. Y ya empieza, él es un químico que se dedica a extraer aceites esenciales para la perfumería, y él encuentra que hay un efecto emocional, un efecto en el estado de ánimo de los aceites esenciales. Y además encuentra que no solamente sirven para los perfumes, sino también sirven para curar afecciones físicas. Y pues ahí como que se abre o se profundiza algo que estaba como un poco vago o disperso, etcétera. Y por eso la corriente francesa de aromaterapia pues durante mucho tiempo fue la que lideró los trabajos de aromaterapia. De hecho, hay un libro que se llama La aromaterapia exactamente, que es de los años 70, y se considera la Biblia de la aromaterapia. De ahí se hace como una revisión de las moléculas que forman parte de los aceites esenciales y se les va asignando cualidades terapéuticas. Actualmente esa ruta está un poco desacreditada, que la verdad no debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué está desacreditada? Porque los aceites esenciales son una multiplicidad de moléculas, a veces lo que se considera excedente, que no se identifica qué es, tiene impacto en términos olfativos, en términos de armonizar el aroma, y en otras ocasiones tiene impacto en términos terapéuticos propiamente. Por ejemplo, si vemos la composición de lo que es el aceite esencial de sándalo, vemos que el sandalol, que es el aceite, bueno, la molécula que es como considerada terapéuticamente importante, es una mínima parte y todo lo demás son excedentes, son como, no identifican qué son, qué moléculas son, y sin embargo es parte de lo que identifica el sándalo identifica el sándalo aromáticamente. Bueno, entonces René
Maurice Gattefossé, pues se considera que es el padre de la aromaterapia, sobre todo en términos del bautizo que hizo, ¿no? De que los aromas podrían ser terapéuticos. Lamentablemente ocurre que en los años 80 se decide que los aromas, no importa de dónde provengan, pueden tener un efecto en el estado de ánimo, y entonces hasta surge un instituto que premia, ¿no?, como los aromas novedosos, no importando su origen. Anteriormente, los perfumes eran fundamentalmente elaborados con materia prima estrictamente de origen vegetal. Y a partir de los 80 ya empiezan a involucrarse muchísimo más los químicos pues, sintéticos, en tanto en los perfumes como en lo que es en la limpieza del hogar. Empiezan a aparecer el Fabuloso, el Suavitel, todo es aromatizado. Y las velas entonces empiezan a ser como también como muy solicitadas, y todos estos son aromas artificiales. Entonces hay una confusión en el uso de la palabra. Todo aquello que huele o me gusta cómo huele y me hace sentir bien es aromaterapia. Sin embargo, no hay como la misma riqueza terapéutica o diversidad en efectos cuando son sintéticos, porque se toman una o dos moléculas, a cuando es un aceite esencial que tiene un buen número de moléculas, tanto identificadas como no identificadas, ¿no? Finalmente, aromaterapia, que ahora han dicho, bueno, pues llamémoslo oleoterapia, ¿no? Es el uso de los aceites esenciales. Hay una polémica. Yo formo parte del equipo de maestras del Instituto Mexicano de Aromaterapia, que se forma entre el 2000 y el 2003. Ya para el 2006 salen las primeras generaciones de terapeutas clínicos, de aromaterapeutas clínicos. Y ahorita, por ejemplo, doTERRA ya tiene su instituto de oleoterapia. Entonces hay este juego de que es oleoterapia porque son aceites esenciales, y aromaterapia por la cuestión de conservar la tradición, ¿no? Bueno, ¿qué es la aromaterapia? Es el uso dosificado de los aceites esenciales, que, ojo, ni siquiera son grasos. Se les llamaron aceites esenciales porque son ligeramente ácidos, y AC, las dos primeras palabras, viene de acidez. Todos los aceites, todas las grasas vegetales que conocemos, a la hora que se les toma el pH, es ácidos o ligeramente ácidos, y flotan con respecto al agua. Como los aceites esenciales también flotan con respecto al agua, dijeron, pues son aceites, ¿no? Como la parte de cuestión visual, ¿no? Sin embargo, las grasas que conocemos, pues siempre se quedan a la hora de ponerle en la piel. Pues sobre la piel hay que friccionar un buen rato para que se absorban, a diferencia de los aceites esenciales, que una vez que entran en contacto de la piel, inmediatamente son absorbidos, ¿no? Entonces, se llamarán aceites esenciales, pero no son grasos, ¿no? Son provenientes exclusivamente del reino vegetal para preservar e incrementar el bienestar físico, mental y emocional del ser humano. Aquí la clave es que siempre es dosificado, porque siempre se usan gotas, y lo otro es que sean exclusivamente del reino vegetal. Todo aquello que se produce en un laboratorio no se considera aceite esencial, sino ya se llama esencias, aroma, perfume, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Just a la hora que uno se lee el catálogo, hay veces que usa la palabra aceites esenciales y otras veces que habla de esencias. Cuando habla de esencias es que además a la hora de la lectura de corridito, pues no se nota este sutil cambio, pero como hay un estándar dentro del mundo de la aromaterapia, si se habla de esencias ya se está considerando que es sintético o extracto vegetal, no producido como deben ser elaborados los aceites esenciales, ¿no? Son, ahora sí que las entretelas del mundo de la aromaterapia. ¿Y por qué tiene que ser dosificado? Porque tenemos que el rendimiento de los aceites esenciales, pues es, bueno, el rendimiento de la materia vegetal para la producción de los aceites esenciales, pues es muy variable, y de eso va a depender el precio. Por ejemplo, el mundo de la aromaterapia y la perfumería se maneja por kilos, ¿no? No se maneja por litros, no es por volumen, sino por peso.
porque es mucho más fácil, ¿no? Así como la estandarización en términos de compra-venta. Bueno, para la obtención de 1 kilo de aceite esencial de eucalipto se necesitan solamente 30 o 50 kilos de planta. O sea, es uno de los aceites más accesibles y con un montón de funciones terapéuticas. Entonces, siempre sugiero, debería estar presente en el botiquín, ¿no? Para obtener 1 kilo de lavanda, que es el gran trabajador de la aromaterapia, el aceite esencial de lavanda, ya se necesitan de 100 a 150 kilos de planta. Y para obtener 1 kilo de aceite esencial de romero, que es como más duro porque es como más leñosa la hoja, se necesitan 500 kilos de planta. Esto es, esa variación de rendimiento es lo que va a influir en el precio. Por ejemplo, para obtener 1 kilo de aceite esencial de rosa necesitamos 3 toneladas de pétalos frescos, o sea, no deben estar marchitos, deben ser metidos a la destilación en el momento en que son cosechados y tienen que ser 3 toneladas. Eso hace que entonces el aceite esencial de rosa pues sea bastante más caro que el de eucalipto, ¿no? Por ejemplo, es como, tenemos que 30, 100 veces más caro, uno y otro, y además no es nada más la cantidad, sino todos los problemas que significa el cultivo. No es lo mismo tener un bosque de eucaliptos, que pues además son bien prósperos, y que además con un árbol tenemos un montón de ramas y por lo mismo de hojas, a tener todo un campo de rosas, que es una rosa específica y que además hay que ser cosechadas en determinadas condiciones, tienen que ser cosechadas en la mañana para que no haya, que esté caliente en ese momento de cosecha el pétalo, porque tiene que juntarse y llegar al lugar de la extracción, ¿no? Entonces, hay un montón de asegúnes, un montón de variables que hay que considerar para la extracción de los aceites esenciales y eso es lo que determina su precio, pero al mismo tiempo podemos decir que no es lo mismo una gota de eucalipto que una gota de aceite esencial de rosa. Una gota de aceite esencial de rosa tiene una enorme capacidad de aromatizar y obviamente de producir efectos terapéuticos, ¿no? A largo plazo. ¿Qué es un aceite esencial? Bueno, eso se considera en definición organoléptica o de sus descripciones físicas, que es un líquido volátil, muy aromático, es producto del metabolismo secundario de las plantas. ¿Esto qué quiere decir? El metabolismo primario tiene que ver con la construcción misma de la planta, ¿no? Agua y azúcares para que la planta vaya construyéndose a sí misma y pueda crecer, ¿no? Hasta llegar a la maduración. El metabolismo secundario es donde salen los flavonoides, salen las vitaminas, donde salen los esteroides, donde salen los aceites esenciales. Los aceites esenciales dentro de la planta tienen una función hormonal y por eso muchos de los aceites tienen este efecto a la hora que se usan en los humanos, bueno, en los animales también. Este aceite esencial ha sido elaborado en el interior para cumplir funciones biológicas de la planta. Tiene un montón de funciones biológicas, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, en términos de polinización, en términos de proteger el territorio, en fin, en términos de decir ahora nos cerramos porque las condiciones son extremas y no tenemos agua y no tenemos condiciones propicias, y entonces todas las estomas se cierran y todo esto está regulado en mayor o menor medida con la intervención de los aceites esenciales. Aquí son características generales las que estoy marcando. Todos los aceites son antisépticos, todos los aceites son estimulantes de la reproducción celular, todos los aceites estimulan el sistema inmunológico, todos regulan las emociones en mayor o menor medida, y todos son polivalentes, que tienen capacidad de adaptación, depende de lo que necesitas. El principal aceite que tiene esta característica de adaptación, adaptogénico que se llama, es la lavanda. El otro pudiera ser la manzanilla romana, que tiene, miren, el lado rojo es el lado estimulante y el lado azul es el lado calmante o sedante. Esto quiere decir que la lavanda podría ser un oxímoron o una contradicción, porque ¿cómo es posible que un mismo aceite tenga los dos extremos? Bueno, pues finalmente esto hace que la lavanda sea el aceite esencial
elegido por excelencia cuando no se sabe qué hacer. Porque se dice, incluso hay un refrán que dice, a favor del usuario, a favor del terapeuta y a pesar del terapeuta. Porque cuando se equivoca, o sea, casi que podría decir que no hay pierde con la lavanda. Sin embargo, hay que saberlo usar, porque es como si ofrecerle una especie de buffet al organismo y el organismo va a tomar lo que necesite. Eventualmente alguna vez se me ocurrió que yo quería dormir profundamente, pero estaba muy cansada y dije, pues para dormir más profundamente voy a hacer inhalación de lavanda. Pues resultó que lo que me dio fue insomnio, o sea, me sentía muy en paz y muy tranquila. Yo no necesitaba haber hecho olfacción de lavanda porque ya estaba como en las condiciones para dormir profundamente porque estaba muy cansada. ¿Qué hizo la lavanda o qué hizo mi cuerpo? Eligió el lado estimulante y entonces me estimuló, me hizo sentir no cansada y yo ahí pues como mirando el techo porque no podía cerrar los ojos. Entonces, más bien es cuando alguien está muy cansado y necesita como reanimarse, se usa lavanda, o cuando está muy alterado, muy estresado y necesita sedarse para entrar en calma, se usa lavanda y entra en acción el lado azul. Esto es como parte del aprendizaje que se va teniendo en el uso cotidiano de los aceites, pero que además se va pasando como de terapeuta en terapeuta, ¿no? De estas consejas, esto que ocurre, y la lavanda por eso es como tan socorrida. Eh, es como el ejemplo clásico de lo que es la capacidad de adaptación de los aceites esenciales con el cuerpo, que los diferencia totalmente de los fármacos sintéticos que pues nada más tienen un efecto y nada más ese y probablemente tengan efectos secundarios. Es muy raro que un aceite esencial bien dosificado y bien seleccionado tenga efectos secundarios. Bien. ¿Cuáles son los niveles de acción de los aceites esenciales? Primero tenemos la parte física, no es como que muy notorio la parte física, afecciones y dolencias físicas, procesos fisiológicos, y ahí se dice que está actuando principalmente en la materia y obviamente en la parte energética por aquello de los procesos fisiológicos. Cuando estamos queriendo actuar sobre lo que es la mente, que es como calmar la forma de racionalizar o razonar, etcétera, ya entran procesos electrobioquímicos, ahí entrarían los neurotransmisores y todas estas cosas, ya estaríamos hablando de principalmente energía y materia, y bueno, pues porque finalmente está el cerebro y todo esto, y finalmente ya es como la parte más sutil, es como la manifestación en la forma de sentir las emociones o vivir los sentimientos, ya se dice que es en términos de energía. Esto es como un poco muy abstracto, muy superficial, muy encima, pero da una idea de que el campo de acción de los aceites esenciales cubre todos los niveles de lo que es nuestra presencia, encarnación y mente, cuerpo y alma, pudiera decir, ¿no? Todos los aceites esenciales son muy poderosos en términos de impactar el estado emocional de las personas, ¿no? Y ahí es como, ahí entra el tema de la luna, y por eso la luna no entra en esta ruta terapéutica que les voy a mencionar, ¿no? ¿Por qué el olfato es tan relevante? Pues en primer lugar, el olfato es el sentido con el que ya nacemos funcionando. Todos los demás, la piel hay que ir estimulándola, la visión también, el ojo tiene que ir adaptándose a lo que ve, tiene que ir como aprendiendo, porque es un aprendizaje, a observar, distinguir y calificar o asignar un sentido a lo que está viendo. El gusto también, el gusto se va educando. Esto es, todos los 5 sentidos, también lo que se escucha, la voz de la madre, que aunque hay un entrenamiento a lo largo de lo que se va dando en el embarazo, el olfato nace ya al 100% funcionando. Es un sentido que está conectado, vemos aquí en este circulito de aquí, está ampliado acá, son finalmente el bulbo olfativo, tienen neuronas, vean aquí están las figuritas de las neuronas con sus axones, que están directamente conectadas a las células receptoras olfativas y en los cilios y la mucosa nasal. Esto es,
hay una entrada privilegiada al cerebro por la vía de la nariz. Inmediatamente lo que es la olfacción va a impactar tanto al sistema límbico como a lo que es, que de ahí salen las señales, ¿no? Hacia lo que es la parte hormonal. O sea, el hipotálamo manda señales a la hipófisis y entonces esta hace o no hace con respecto a la cascada hormonal, pero al mismo tiempo tiene también un efecto en neurotransmisores y en el funcionamiento del el neocortes y el prefrontal, ¿no? Se dice que si tenemos la nariz tapada dejamos reconocer y percibir muchos sabores. De hecho, el gusto es como la activación de las papilas gustativas es como la tercera parte, cuando mucho la mitad de lo que es un sabor. Entonces, la olfacción, el olfato, el aroma que los cilios de la nariz perciben es cuando se redondea el sabor. La pérdida de sentido olfativo favorece estados depresivos y los trastornos de la memoria y se han encontrado que podemos reconocer 10,000 olores por separado. Y es uno de los sentidos que sirve, ha sido todo un recorrido larguísimo para descifrar lo que es el sentido del olfato y la capacidad de reconocer cómo es que se da el reconocimiento de los aromas y la memorización, porque esta parte de las neuronas son de un recambio muy grande, porque como son los que están en contacto con el exterior, pues obviamente están muy estimuladas, todo el tiempo estemos dándonos cuenta o no, entonces hay un recambio, una renovación de neuronas y de sus cilios y todo esto. Entonces los investigadores querían saber, bueno, ¿cómo caramba es que si hay esta renovación se mantiene la memoria de los olores de la infancia? ¿No? Bueno, pues ha sido todo un trabajo larguísimo. Ya en 1994 lograron medio descifrar esto, les dieron el premio Nobel a los investigadores. O sea, ya de allá para acá ya tenemos 28 años, 27, 28 años, en el que ya medio se entiende, han salido un montón de publicaciones. Un libro que recomiendo es La filosofía del olfato, está muy interesante, porque no solamente ve la parte química, sino ve como toda la parte cultural en este sentido. Bueno, eh, ya en 23, fíjese, cuando Gattefossé sacó su libro, también unos españoles se dieron cuenta de que los olores producían un efecto inmediato en la respiración, en el pulso y en la presión sanguínea, y concluyeron que los olores tienen un efecto fuerte en el sistema nervioso central, pero, o sea, siempre se quedaba como en la parte empírica, y es hasta recientemente que han logrado entender la parte como más neuronal y química, ¿no? Los aromas tienen un efecto psicológico y fisiológico instantáneo y algunas veces solamente pensar en el olor puede ser tan poderoso como realmente olerlo, como podemos pensar en el limón o podemos pensar en la sopita que nos gustaba que nos dieran de chiquitos, etcétera, y ya salivamos y entonces ya el cerebro lo da como por hecho, ¿no? Como si existiera. Bien, como decía en la cartulina previa que dice, la disfunción del olfato está patológicamente relacionada con la depresión, desórdenes neurodegenerativos y hasta la obesidad, y sobre todo con un mal desempeño sexual. Las feromonas tienen un efecto importantísimo, como en la atracción, en la conservación de la especie. Eh, de hecho, hay un experimento inglés que narran por ahí en algún lado en el que los que huelen, yo tengo un aroma que es propio de lo que es mi clan, para que la fecundación, bueno, primero la atracción y luego la fecundación se dé y que se mantenga la diversidad genómica, entonces a mí los aromas que me van a traer son aquellos que para nada se parezcan a lo que yo traigo, ¿no? De memoria olfativa. Obviamente esta es la ruta sana, ¿no? Pues hay obviamente la ruta patológica en la que yo busco la replicación precisamente de lo previo, etcétera. Y muchas veces esta incompatibilidad de los aromas personales y obviamente la química corporal hace que las parejas sean, pues, no fértiles, ¿no?
y cuando se separan y se juntan con terceras y cuartas personas, entonces ya se da la procreación. Y se dice que cuando hay pérdida de la memoria olfativa, cuando dicen, bueno, huele un plátano, huele una naranja, bueno, los aromas sin que vean la fruta, y el individuo no logra identificar el aroma de algo tan conocido, por ejemplo, que se supone que está presente en la vida de esta persona, se dice que es como el primer paso o la primera señal de alerta de un posible Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, el olfato realmente es un sentido que se tiene olvidado, se tiene bordado, y ahora con la cuarentena en la que nos han tenido, bueno, todo el mundo hemos perdido eventualmente por una gripa, por una irritación nasal, por un golpe, el olfato. Bueno, y ahora ya es pánico. Bueno, por lo menos puso sobre la mesa la importancia de lo que es el olfato, ¿no? ¿Cómo vamos a usar los aceites esenciales? Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Ya les hice como este recorrido que da contexto a el por qué aceites esenciales. Bueno, vamos a usar la ruta de la inhalación. Los aceites esenciales tienen varias formas de ser usados, que puede ser en masaje, puede ser a veces ya se está experimentando en la ingesta. La escuela francesa siempre sugirió la posibilidad de usar ingesta, pero en la escuela francesa los únicos que podían prescribir la ingesta con dosificación de los aceites esenciales eran médicos y enfermeras con capacitación en aromaterapia. No cualquiera podía hacer la prescripción. Ahora que se ha liberalizado todo esto, que la aromaterapia se volvió, pues yo no sé si una moda o qué, pero de repente hay aromaterapia por todas partes, y precisamente me era importante hacer la aclaración de qué sí es aromaterapia y qué no es aromaterapia. Y en algunas líneas como doTERRA están sugiriendo de manera reiterada, creo que ya a partir de que fundan su instituto empiezan a moderar la cuestión de la ingesta. La ingesta tiene que ser muy, muy cuidada, porque finalmente los aceites esenciales, si ustedes lo dejan caer una gota sobre una superficie, por ejemplo, barnizada, pues va a corroer el barniz. Entonces son productos que son posiblemente irritantes, o no posiblemente, son irritantes para las mucosas. Entonces la mejor forma o la forma más segura es la inhalación, o a lo mejor en masajes. Entonces son la que yo propongo, la de inhalación, porque aquí lo que queremos es modular o mejorar el funcionamiento de lo que es nuestra carta, ¿no? Entonces, la inhalación, claro, aquí ya ya no podía yo hacerlo como a escondidas, como le hice con las flores de Bach muchos años. Mientras estuvo bajo mi cuidado mi hijo, pues modulé su carácter, porque con la aromaterapia salía corriendo, me decía, deja de ponerme tus menjurjes, ese aroma no me gusta, y no era porque no le gustara, era porque sabía cuál era la intención, ¿no? Él no quería como que yo condujera su carácter y demás. Entonces, la mejor forma que yo tuve en aquel entonces era con flores de Bach, que se las ponía en el vaso de leche de la mañana, ¿no? Y si no quería leche, pues en la del jugo, en fin, lo que fuera, y yo podía manejar como de más o menos los altibajos del individuo, ¿no? Del niño. O con mi mamá si era, entonces estar diciéndole, bueno, las flores, así ya sabes, y se las tomas y demás. Pero pues se les olvida. En cambio, lo que he encontrado es que cuando la inhalación les resulta grata, esto es cuando el aroma les resulta agradable, de manera como participativa, hacen la olfacción. La primera forma en que lo hice fue con atomizador. El atomizador es alcohol al 40%, luego usé el rolón, que es aceite vegetal. El asunto del frasquito, bueno, es que el frasquito lo perdían, lo vaciaban, en fin, luego a la hora de hacer el disparo sobre la mano y hacer la olfacción, el alcohol
irritaba. Claro, entra muy, muy rápido a lo que es las mucosas, precisamente por la como descarga eléctrica que causa el propio alcohol, y entonces el efecto es muy notable, pero tenía como complicaciones prácticas. La siguiente era el rolón, entonces siempre el rolón pues tenía que conseguir uno de plástico, porque si no era de vidrio, y luego no lo cerraban bien y se les chorreaba, o se les caía y lo rompía, etcétera. Era como más complicado, pero de todas maneras están las opciones que son las más accesibles. Y la otra es lo que estoy usando yo ahora, ya son estos inhaladores, que bueno, es una bendición de lo que uno encuentra ya en internet, ¿no? Es el cartuchito, el cosito donde se pone el cartuchito, la tapa, ¿no? Y luego ya, pues, ahora sí, el capelo protector, ¿no? Que tiene una enorme, gran ventaja, ¿no? O sea, es plástico, el aceite esencial no hay que ponerlo con nada, entonces no hay problema porque el aceite, perdón, el aceite, pues se arranciaba, ¿no? O se les chorreaba o se arranciaba, era como complicado. Había que ponerlo, perdón, había que ponerlo en la muñeca, hacer olfacción. Tiene un efecto importante usar la muñeca, porque en la muñeca pues tenemos puntos de acupuntura que tienen que ver con pulmón, corazón y pericardio, y entonces pues claro que van a tener influencia en la respiración y obviamente en el estado de ánimo, más lo que es el propio efecto de la olfacción. Bien. Sin embargo, bueno, yo acabé eligiendo en los últimos años estos inhaladores. Me costó un buen de trabajo primero conseguirlos, ahora ya los encuentran en Mercado Libre o los encuentran pues en las plataformas estas chinas, ¿no? Como que de primera entrada cómprenlos en Mercado Libre y posteriormente ya harán su pedido, pues en las plataformas chinas, que se tardan un buen en llegar, ¿no? Siempre la mezcla sugerida es del 5 al 10%. Cuando usamos una gota de aceite esencial por cada mililitro de vehículo, o sea, tenemos 10 mililitros, vamos a usar 10 gotas en total de aceite esencial, eso nos queda al 5%. En algunas de las mezclas que yo sugiero nos vamos a 14 gotas. Bueno, se sube un poquito, en lugar del 5% está al 7%, 7-8%. No está mal. El tema es, como no es una aplicación en todo el cuerpo al 10%, no pasa nada. Cuando es en todo el cuerpo, por ejemplo, para un masaje, los aceites tienen que ser al 2-3%. ¿Por qué? Porque la superficie de absorción es grande. En cambio, aquí, como es local, podemos hacerlos entre el 5 y el 10%. La forma estándar de grabarnos que al 5% es 5 mililitros de vehicular, 5 gotas, 10%. 10 mililitros, 5%, perdón. 10 mililitros de vehicular, 10 gotas, estamos al 5%, que es un porcentaje bastante seguro. Recordemos que los aceites esenciales son bastante concentrados, ¿no? O sea, la liberalidad en la aromaterapia no tiene caso, de verdad, no tiene caso, me parece un desperdicio. Déjenme hacer aquí una mini reflexión ya para pasar propiamente a lo que es la revisión de las cartas. Yo tengo formación de ingeniera agrícola y parte de lo que me pareció un poco como estresante en aquel entonces, con una visión romántica de mejorar las condiciones en el campo y demás, bueno, finalmente era la devastación ecológica que se hacía para poder hacer funcionar grandes extensiones de cultivo que permitieran pues bajar el costo, incrementar la productividad, etcétera, de los alimentos, ¿no? A producir. Y de alguna manera como que lo tenía borrado cuando veía los grandes campos de lavanda que salen en las fotos de Francia, ¿no? Pero de repente dije, bueno, claro, eso significó una gran devastación de la zona boscosa para hacer un monocultivo, que muchas veces eso genera un desequilibrio medioambiental en términos de clima, en términos de calentamiento del espacio propiamente, porque no hay árboles, porque el flujo de viento es diferente, etcétera. Hay cambios del clima o por lo menos del microclima, ¿no? Y eso eventualmente
pues repercute en el bienestar del entorno de las personas. Entonces hay videos en los que se ven, pues bueno, los grandes campos de lavanda, porque es el aceite que más se produce en el mundo, sobre todo en Francia y las que se llaman colonias económicas de Francia. Y entonces, bueno, ahí se ven los grandes tractores cómo están cosechando y cómo los vagonzotototes directamente se meten a las máquinas los alambiques gigantescos industriales de destilación de aceites esenciales, ¿no? Todos los aceites esenciales la mayoría tienen que ser producidos por destilación, de arrastre de vapor, ¿no? Bueno, ya llegamos al punto que nos interesa. Yo esperaba que hubiera sido como media hora, pero bueno, de todas maneras, nos queda un buen rato para hacer como la reflexión. Tampoco es así como una profundización de esto. Para poder seguirme, hubiera sido bueno, o sería bueno, que tuvieran a la mano eh, estas hojas que son las tablas que uso, ¿no? Pero de todas maneras, pues ya se las hará llegar Luis en su momento, pero bueno, aquí están. De todas maneras, confíen en mí, porque los aceites que elijo, bueno, están salidos de estas tablas, ¿no? Entonces confíen en mí y ya eventualmente tendrán como quien dice, su acordeón. No hay que memorizar nada, simplemente entender cuál es la ruta y hacer uso de las tablas y pues ya, ¿no? Hacer como la mezcla. Yo alguna vez dije, ay, quiero ser bruja, no quiero ser bruja, pero la alquimia me llama la atención, ¿no? Hacer estos experimentos de prueba y error. Vuelvo a hablar de lo que hice con mi hijo, que yo decía, bueno, este es un vago, no quiere estudiar, y entonces me puse a seleccionar todas aquellas flores de la terapia floral que podían ayudarle a pensar. Ya en el último año de la prepa, en el último semestre, yo decía, bueno, ya sintió que entró a la UNAM y ya quiere votar como, no quiere estudiar, ¿no? Ya se sentía como muy seguro. Le digo, no, porque si tú no estudias y sacas adelante lo que te falta, pues te van a atorar con los papeles y no vas a poder entrar. Se puso de soberbio y de repente me dijo, es que yo aprendo y estudio así y así y así y así y así, y a la hora que yo decía la flor fulana, la flor mengana, la flor perengana, o sea, a la hora que él me decía con una sola palabra la forma en la que él aprendía, yo decía, claro, esa es la flor fulana, esa es la flor perengana, o sea, me estaba dando la confirmación, que hasta ese entonces era medio sospecha, de que la mezcla que yo le estaba dando efectivamente le estaba activando esas cualidades de atención para aprender. Bueno, pues total que básicamente la comprobación del funcionamiento de lo que hago, pues siempre han sido los pobres conejillos de India en casa. ¿Por qué? Porque los usuarios, los clientes, pues de repente desaparecen y ya no me cuentan qué pasó hasta mucho tiempo después. Muchos de ellos entran como en rebeldía, en esta especie de su ego, su parte oscura no quiere realmente cambiar y pierden, rompen los frascos, etcétera, ¿no? En cambio, la supervisión, así como el marcaje cercano que podía yo hacer en ese entonces con toda mi familia, pues estaba como de prueba y error y de anotación. Y ahora, con mucha tranquilidad, puedo decir que los efectos que suceden se van a cumplir en las personas a las que les hago los preparados, ¿no? Bueno, entonces, aquí quiero recordar el asunto de los aspectos. Los aspectos son asignados en términos de su calidad desde los antiguos. Los antiguos nada más tenían siete cuerpos celestes, entre ellos el Sol y la Luna. Y entonces teníamos que el Sol, en oposición, pues tenía a Saturno. Y la Luna también en oposición tenía a Saturno. El Sol en trígono, pues en esta posición a Júpiter, y lo mismo la Luna, ¿no? Que es el regente antiguo de Piscis, ¿no? Aquí tenemos del lado del Sol los regentes actuales todavía de toda su corte, y desde el lado de la Luna es a donde se le han asignado los nuevos visitantes, ¿no? Bueno, acá en Escorpio nos faltó Plutón, ¿no? Falta. Pero vemos que las cualidades negativas del aspecto de oposición
depende de que el Sol pues se va a relacionar con Saturno o de la Luna se va a relacionar con Saturno, considerado en ese entonces el maléfico mayor. El benéfico o el gran benefactor, que es Júpiter, pues entonces si la Luna se relaciona con Júpiter en un grado de 120 grados, o sea, en un aspecto de 120 grados, pues es benéfico porque es con Júpiter. Entonces el trígono queda asignado como benéfico tanto para el Sol como para la Luna, mientras que a 180 grados el contacto es con Saturno, entonces la oposición pues es saturnina, es con el maléfico mayor. Es como restricción, detenimiento, todo esto, ¿no? Júpiter, pues avance, apoyo, crecimiento. Luego tenemos con Marte, en ambos casos. Obviamente Marte, pues era el maléfico menor. ¿Qué hacemos con él? Pues es una cuestión de agresión, de conflicto, de estira y afloja, etcétera, ¿no? Hasta de incomprensión. Uno habla, porque en la oposición pues estamos como en la misma línea, pues te veo, tú me ves y a lo mejor no llegamos a ningún acuerdo, pero por lo menos nos vemos. Cuando es en términos de cuadratura, pues la verdad es que como que me llega de lado y se vuelve como accidentado el tema, ¿no? De la comunicación o de la relación. Luego tenemos a Venus, que es el benefactor menor, y entonces se considera que el sextil, o sea, 60 grados, es también un aspecto favorable. Y aquí nos brincamos a la conjunción, ¿no? Que es Mercurio hacia los dos lados y finalmente, bueno, depende de qué se trate. La conjunción si es buena o mala. Y acuérdense que Mercurio es dual, ¿no? Entonces, en resumen, es conjunción, es el Sol, tiene que ver con el Sol y la Luna, y tiene que ver con énfasis y asociación. Tenemos la oposición, que es saturnina, y entonces es restricción, vigilancia, pues que requiere negociación, pero que se vuelve dura, ¿no? Ahí es como de perder en la negociación. El trígono, pues siempre es ayuda, y entonces protección, expansión. Tenemos la cuadratura, que es, si es marciana, es agresividad, conflicto, acción. Sí es cierto, a veces es el cohete en la cola, ¿no? Y sextil, bueno, pues tenemos que es suavidad, facilidad, cooperación. Y aquí entra el tema de donde está Marte, por ejemplo, del lado del Sol, que entraría Plutón. Efectivamente, es un efecto que de repente se nos olvida, que es el regalo que nos deja Plutón, que es acción. Cada vez que estamos ahí apoltronados, como sin tomar acción en aquello que es importante y se atraviesa Plutón, pues por lo menos nos mete una patada en el trasero y nos pone a movernos, ¿no? O sea, es el regalo, el habernos movido, el habernos impulsado hacia la acción. Entonces, ¿qué voy a hacer? En primer lugar de la carta, voy a tomar en consideración el Sol en el signo en el que está. En segundo término, voy a tomar en cuenta el signo del ascendente y por lo mismo su regente. Pero al mismo tiempo, bueno, aquí era enmarcada dos cosas. Tengo a un cuerpo celeste en la primera casa o es el primer cuerpo celeste en la carta. A veces no están en la primera, están en la segunda. Entonces, y a veces están muy cerca del ascendente, no en la casa 1, pero muy cerca del ascendente en la casa 12. Esos los tomo en consideración porque van a influir en mi corporidad, en mi manifestación. O sea, el ascendente es la manifestación, es como el embudo traductor de toda la energía de la carta. Por eso es tan relevante el ascendente y obviamente su regente, ¿no? O sea, a mí me llama muchísimo la atención. Ayer tuve aquí un joven Leo, pero pues con luna en Libra, y aunque ascendente Virgo, la luna Libra, pues como primer planeta, porque era ya en el grado 29 de Virgo, por ahí la interrogué para ver si no se movía Libra. Tal vez sí, pero lo primero que tenía era la luna en Libra, el hombre en un color pastel, ¿no? Un Leo en color pastel. Dije, bueno, ¿no? Entonces, claro que la ascendente es muy relevante y obviamente su regente. ¿Y qué aspectos voy a tomar en cuenta? Pues la posición, la cuadratura y las conjunciones que sean complicadas, ¿no? Si no, pues las conjunciones no las muevo.
¿Hasta ahí hay inconformidad de la ruta que estoy eligiendo? No, ¿verdad? Bueno, ahora van a ver los ejemplos. Bueno, aquí están los aceites esenciales afines a los planetas, pues no los voy a leer. Uy, esto acá, Plutón salió como mochado en la pantalla, espero que ya lo vean, ¿no? Están en las hojas, tal cual, es como una réplica, y también los aceites esenciales afines a los signos. Y es lo que voy a usar. Miren, ¿cómo hice esta búsqueda? Busqué en el libro de Patricia Davis, busqué en los otros, casi todos los ingleses, los europeos sobre todo. Los europeos, porque lo encontré en libros de italianos, de ingleses, de franceses, tienen ahí como, por ahí se va la asignación del planeta con el que se relacionan los aceites esenciales. ¿Cómo llegaron a ello? Pues yo la verdad no tengo mucha claridad. Lo que sí veo es que muchos de los aceites esenciales que son considerados sagrados en diferentes culturas están asignados al sol. Por eso es el que tiene cualquier cantidad de aceites, ¿no? La luna es como menos y los otros, pues también, por ejemplo, Mercurio también tiene un montón, pero porque la verdad es que cualquier aceite que produzca un efecto de facilidad de comunicación, pues ya tiene como afinidad con Mercurio. Yo revisé, pues yo creo que como 10 libros, unos no tenían todos los aceites o todas las asignaciones, otros sí, en fin, entonces algunos aceites están en uno y a veces están en otro. O sea, por ejemplo, hay aceites que se repiten, pero bueno, finalmente, si yo parto de una de las características de los aceites esenciales que son polivalentes, entonces pues no me causa conflicto, ¿no? Pero me da como más diversidad. A veces si un aceite se repite para un planeta y otro, en lugar de, pues, si quiero, nada más dejo un aceite y sé que me está sirviendo para dos cuerpos celestes, o puedo enriquecer la fórmula metiendo uno más del planeta que más me interese, ya sabiendo que ese va a tener dos. Entonces es un poco el juego de, pues sí hay que hacer papel y pensarle y de todo, ¿no? O sea, no es difícil, solamente es de atención y un poco de reflexión. Siempre es bueno o ayuda, como en todas las cosas, pues a mí me ayuda la formación que tengo de tantos años de aromaterapia. Pero de todas maneras, usando las tablas, siéntanse libres o confiados de usarlos tal cual. Y yo sugiero que usen los aceites que sean accesibles o estén dentro de su kit. Y si van a comprar, pues no elijan los más caros, no es necesario. De todas maneras, el efecto va a darse. Y aquí también están los aceites esenciales afines a los signos, que obviamente muchos de ellos se derivan de por el planeta regente, ¿no? Hay unos que menciona, por ejemplo, en algo que no coincido con Patricia Davis, dice que Leo, como es el sol en su máxima expresión, debería usar el rey de los aceites esenciales. Y entonces ella dice que el jazmín es el aceite de Leo. Para empezar, no conozco muchos leos que les guste el jazmín, es un olor profundo, pesado, es rico, pero al mismo tiempo es muy caro, ¿no? O por ejemplo, pone para Tauro, el primero que pone es rosa, y pues tampoco, ¿no? Porque rosa obviamente es venusina y entonces Tauro pues es la exaltación de Venus y entonces dice rosa. No, pues tampoco. Entonces había como una discrepancia cognitiva en mi cabeza de cómo nada más esos aceites y demás, en fin. Entonces hice como una búsqueda de libros de la magia de los aceites y no sé qué tanto, en fin, y yo también a partir de lo que son las funciones terapéuticas, es y no es la de los libros, porque es la de los libros y la mía, ¿no? Así como una especie de síntesis. Y luego había problemas, por ejemplo, en Acuario, ella creo que nada más ponía Violeta, esta Patricia Davis, y no era en Acuario, era con, perdón, era con el anterior, era con estos tres, Urano, Neptuno y Plutón,
la verdad es que les ponía nada más un aceite y yo dije, no, hay muchas formas de trabajar estas energías. Entonces, bueno, ya lo crecí un poquito. Eh, tendría que todavía como hacer más experimentos para ver si se les pueden asignar más aceites, pero por lo pronto ya no está restringido a uno solo, pero era aquí, en los planetas nuevos. Bien. Estas mezclas aromáticas están hechas para al 5%, esto es 10 gotas de portador. Generalmente cuando yo hago el inhalador uso 10 gotas. Cuando es un tema X de conducta o de estado de ánimo y demás, uso una mezcla que tiene 10 gotas, ¿no? Y puedo usar 3 o 5 aceites esenciales y ahí voy como mezclando. Ese es como cuando no estoy usando la carta y cuando no hay interés en este sentido de las personas, en fin, ¿no? Aquí también estoy proponiendo hacer uso de 10 gotas tanto para el inhalador o para el rolón o para el frasquito de spray, ¿no? Siempre sugiero hacer pequeñas dosis. Un frasquito así bien usado, porque no se necesitan inhalaciones así eternas ni rociarse por todas partes, simplemente es ponerse en la mano, hacer la olfacción hasta que se volatilice y hacerlo una o dos veces al día o en momentos de crisis 3 al día, dura muchísimo, entonces no tiene caso hacer frascos inmensos o hacer rolón inmenso o en fin, ¿no? Miren, si quisieran hacer rolón, hay estos que venden con cuarzos, ¿no? Entonces se puede hacer una combinación hasta con gemoterapia o frasquitos que son de colores y entonces con cromoterapia. Es otra de las posibilidades. Me pareció ya excesivo también ponerlo aquí, pero se puede agregar. Acuérdense que en las gemas se asocian mucho con la astrología y la cromoterapia también tiene efectos terapéuticos importantes. Pero bueno, ya que hice la revisión, estos son los aceites esenciales que yo sugiero. Si no hay modo de saber o conocer la carta de la persona, con esto ya hay como una estabilidad energética. ¿Por qué elijo el sol? Pues porque el sol finalmente es el eje, es la casa del espíritu, la casa del sentido existencial y le ayuda a dar coherencia a lo demás. Si no hay más que podamos hacer, o sea, que no tengamos más información, con que usemos esta mezcla terapéutica para cada signo, que eso sí lo podemos saber, funciona. La persona se estabiliza, siente como que está mejor encarnada, que puede funcionar mejor, más allá de lo que podamos ver en su carta. Pero bueno, como somos astrólogos y sí tenemos acceso a la carta, bueno, pues aquí está. Voy a empezar conmigo porque yo fui como la que estuve haciendo prueba y error antes de empezar con los foráneos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Libra y ahí estoy viendo, Sol en Libra, tengo, ya tengo mi mezcla, o sea, si ya nada más supiera yo eso de mí misma, digo, bueno, ok, entonces me voy a hacer este preparado de 10 gotas, bueno, 5, 3, 8, sí, de 10 gotas de aceites esenciales. Y efectivamente, estos aceites esenciales de alguna manera tienen efecto en lo que son las dolencias de Libra, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, funciona. Ya nada más con eso me va a ayudar a funcionar de mejor manera en términos de mi fisiología y de mi estado de ánimo y va a modular pues los posibles efectos del Libra. Me va a centrar, me va a evitar andar ahí como la balanza de un lado para otro. Pero bueno, digo, vamos a ver el ascendente. Bueno, está en Géminis. ¿Cómo está el regente de Géminis? Mercurio. Pues, qué tal, qué maravilla. Resulta que pues no está tan estropeadito. ¿Por qué? Pues porque tiene un sextil con Saturno y un trígono con Marte, y pues por ahí está acompañadito con Venus y con Neptuno, que de alguna manera pudieran ayudarlo, aunque ellos estén estropeados, Venus y Neptuno, a Mercurio finalmente lo acompaña. Decido no hacer nada con el Mercurio. Ahí está, que funcione tal cual. Entonces, no me meto ni con el signo del ascendente, porque no voy a usar el signo del ascendente, voy a usar el regente del ascendente, ¿no? En esta ruta que les propongo.
Entonces, Mercurio ahí lo dejo, no le hago nada, ¿no? De ahí digo, a ver, el primer planeta, más, bueno, es Marte, estropeado porque está en Cáncer, bueno, está como casi que está totalmente en caída, ¿no? Y además, pues más jodido porque está en oposición con Saturno, ¿no? Y efectivamente, mi problema fundamental es que no sé defender, no me sé defender, ¿no? De los pleitos siempre quiero mejor salir corriendo, ¿no? Ya como del otro lado, detrás de la valla, digo, ay, le hubiera dicho y tal cosa. No, pero no, en el momento del conflicto no puedo yo hacer la defensa. El Saturno, francamente, sí limita, constriñe y demás. ¿Qué decido hacer? Bueno, pues entonces voy a meter albahaca para activar el Marte, para que se centre, actúe, o sea, haya posibilidad de acción, y ciprés para sedar la cuestión de la pérdida, no de la pérdida, sino de la indefensión, ¿no? La limitación. Ciprés además es un aceite que funciona súper bien para cuando son las pérdidas, porque por eso lo ponen en los panteones, ¿no? Ciprés funciona tanto para Saturno como para Plutón, ¿no? De hecho, se considera que es un aceite muy plutoniano, o un árbol muy plutoniano por la puerta al inframundo, ¿no? Al otro mundo, pues. Y de ahí, luego resulta que me di cuenta este año, esto lo agregué apenas, pero este año me di cuenta que cuando el Sol está transitando en Cáncer encima de mi Marte, ¿qué creen que pasa? Ay, sí, saco la espada y hasta de por quítame estas pajas, me peleo y me defiendo, fíjense. O sea, sí, sí hay como, sí noté, yo dije, ¿por qué si yo que nunca me peleo y que tengo problemas para defender, pues hasta lo mío, ¿no? Resulta que ahora hasta de por bu, yo agarré y empecé a decir y a armar y al derecho y al revés. Obviamente estuvo totalmente fuera de lugar y además hice una recapitulación en los 2 años anteriores que todavía me acordaba y dije, claro, no me acuerdo exactamente el día, pero sí me acuerdo del mes. Y yo dije, claro, tiene que ver con el sol. Entonces decidí que para futuras ocasiones, cuando esté el sol en Cáncer, para que no se me pase, lo que voy a hacer es ponerle pino e incienso de tal suerte que esta activación no se vuelva como fuera de lugar. No era incorrecto, no era un abuso, pero era fuera de lugar, era un momento, una situación en la que no tenía por qué haber sacado yo los temas de defensa y reclamación de mis derechos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de circunstancias como un poco de prevención sí se pueden usar, ¿no? Bueno, hay un aspecto ahí complicado, me gustaría como eh, evitar que los tránsitos estuvieran como estropeando la existencia todavía más. ¿Qué puedo hacer? Pues serenar el punto, ¿no? Y bueno, a mí me ha funcionado, ¿por qué? Porque me vuelve más clara, más coherente, menos o sea, dudosa a la hora de establecer como los puntos que quiero. Eh, Me siento más dinámica, me siento más estable. Y ahorita todavía no les voy a decir por qué no meto a la luna. Y tengo una luna pues bastante ahí como pues maltrecha, ¿no? No tiene como muy buenos aspectos. Podría decir, sí tiene un aspecto, un sextil todavía dentro de con el ascendente. Pero si estoy pensando nada más en cuerpos celestes, así ya físicos, pues mira, nada más tiene como la cuadratura con Neptuno. Entonces dije, puedo trabajar la luna, pero no, porque la luna es muy delicada. Cuando se trabaja la luna, nada más se tiene que trabajar la luna. No se pueden meter todos los demás elementos. Modifica, impide identificar el beneficio de los otros aceites y de los otros cuerpos. Entonces la luna sería a lo mejor otra plática. Todavía tengo que hacer sumas y restas, ver neurotransmisores, desfases de la luna, ver si influye o no la progresada, la dirigida, etcétera, hacer todas estas capas que tiene la luna
para ver cómo tratar la luna, sobre todo cuando está causando trastornos emocionales importantes, ¿no? Y hay que ver, porque los neurotransmisores son algo muy delicado y a veces se piensa que es depresión y resulta que es ansiedad, o viceversa, incluso los mismos psiquiatras o los mismos psicólogos tienen complicación. Entonces, pues como la luna está implicada ahí, pues no me parece una ruta como para desde ahorita empezar a manejarla. Y además les voy a platicar el ejemplo en el que quise hacerlo y no me funcionó. O sea, sugiero que a la luna la dejen tal cual. Una vez que se activa o se centra el sol más las complicaciones de los otros cuerpos celestes, los otros planetas, con eso se tiene una gran ayuda en términos del manejo de la carta. Acá va otra carta, ¿no? Este es su nombre y bueno, pues tiene aquí un montón de planetas en la casa 12 y en fin, ¿no? Bueno, entonces digo, es Piscis y el Sol. Vamos a ver qué le vamos a poner. Vamos a poner Ciprés, Licea, Benjuí, que tiene que ver, es la mezcla estandarizada que propongo para Piscis. Luego veo el ascendente Aries, digo, ok, bueno, veo a Marte, que está en la 12, que puede producir como mucha agitación interna, pero más todavía porque tiene una cuadratura pues exacta con Plutón, ¿no? Están los dos en el grado 28, entonces se vuelve muy, muy relevante Marte-Plutón, sobre todo porque es el regente de la carta Marte. Entonces, ¿qué necesito? Pues acomodarlos. ¿Qué hago? Pongo, ya tengo, aquí ya tengo mis 10 gotas y voy a agregar 3 gotas más, que es pino y jengibre. En este caso, jengibre lo que va a ayudar es a arraigar, a, a bajar como el asunto del enojo sulfurado sin motivo, va a ayudar a arraigar, pero es precisamente, es un aceite que tiene que ver con Plutón, es darle sentido a esa profundidad. Y pino tiene una cualidad extraordinaria, porque el pino funciona como si fuera cortisona, pero sin efectos secundarios, es un desinflamante y es un equilibrante de las suprarrenales, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo pronto se da como esta necesidad de acción a veces sin más, ¿no? Las suprarrenales tienen que ver con el sentido de supervivencia y a veces da para huir y a veces da para pelear, pero en este caso da para pelear, ¿no? O sea, por la conexión plutoniana, o sea, no es alguien que dice me echo a correr, no, se va a voltear a una costa de su bienestar a pelear. Entonces, pino y jengibre lo van a aterrizar y le van a ayudar a no sulfurarse de manera tan rápida, aunque pudiéramos pensar, bueno, es que el enojo va en el hígado, pero pues las suprarrenales son las disparadoras de la adrenalina, ¿no? Bien. Esta mezcla incluso le funcionó cuando tuvo en tránsito a Neptuno, ¿no? A finales del año pasado, principios de este año, perdón, del 20, es que ya no sé qué año estamos, pero en el 2020 le funcionó esta misma fórmula sin tener que agregarle el tránsito neptuniano, le ayudó. Y este tránsito que está teniendo ahorita de Plutón sobre el ámbito de lo que es profesional, le está ayudando también esto. Entonces, hasta estos tránsitos que me parecen que pudieran ser como de alterar de la vida cotidiana, le han funcionado a esta persona para mantenerse como objetivo, centrado y estable, pues, ¿no? Básicamente. Es así como fácil. Aquí tenemos una tercera carta, ¿no? Esta persona es Leo. Entonces, la fórmula para Leo, bueno, tiene el ascendente en Sagitario. Ay, como que primero salieron los señalamientos. Su primer planeta es Saturno, pero está en cuadratura con Urano y oposición con Plutón. O sea, su tema como complicado es esta T cuadrada de Urano, Saturno, Plutón,
Y es importante porque Saturno es el primer planeta, ¿no? Y entonces, bueno, aquí veo que el Sol, bueno, el regente, perdón, sí, el Sol ya puse aquí su fórmula para Leo, es incienso, palo de rosa, toronja. Um, Aquí, por ejemplo, palo de rosa, a lo mejor no lo encuentran en todas las líneas. Si quieren después, voy a poner mi correo electrónico, lo que les voy a mandar es, y no es promoción, es la lista de precios del Instituto Mexicano de Aromaterapia y el teléfono, ¿no? Bueno, ahí viene en la hoja, viene el teléfono, es venta al público, el precio que está es el precio de venta al público, no necesitan inscribirse, no necesitan nada, es una línea para profesionales que no requiere que estén formando parte de una red. Nada más hay un requisito, si quieren que se lo manden a su casa gratis, pues tienen que comprar 3,000 pesos, pero si no, si viven aquí en la Ciudad de México, está en el sur de la ciudad, y si ustedes comparan precios de los aceites esenciales y los mililitros que son los frascos con las otras líneas a título comercial, si es que no forman parte de una red, están mucho mejor, ¿no? O sea, no es, yo no gano nada, pero es porque palo de rosa luego no está en las líneas comerciales, pero aquí me pareció importante el palo de rosa porque tiene mucho que ver con el buen funcionamiento del corazón, es uno de los temas de Leo, ¿no? Es una de sus afecciones. Bueno, en bueno, aquí dices, bueno, ¿y por qué no estás haciendo nada con el ascendente Sagitario y su regente? Pues porque veo que Júpiter está muy cerca de Venus, eso quiere decir que está contento. Y además tiene un sextil exacto con Marte. Eso quiere decir que el Júpiter funciona adecuadamente. No necesito meterme con el regente de la carta porque funciona adecuadamente. O sea, no es activar eh, cualquiera, sino solamente aquellos que estén comprometidos. ¿Con qué? Pues con una oposición, con una cuadratura o con una conjunción complicada. Entonces a Júpiter lo dejamos en paz, está funcionando adecuadamente, no tenemos que hacerle nada al derecho ni al revés. Y sí meterme como a resolver esta T cuadrada que produce mucha ansiedad y mucho miedo en términos de, tiene mucho miedo a la pobreza, mucho miedo a quedarse sin casa, a que haya como complicaciones monetarias, ¿no? Y Miedo a la entonces, muerte pues, también, y a la ¿no? muerte, pero además a la muerte en pobreza, a la muerte en carencia, o sea, como en las peores condiciones, ella no piensa en la muerte en bonito, ¿no? Ella Sí. piensa siempre en muerte en las peores condiciones dramáticas. Y Entonces, mira el quincuncio que está a partir de su sol, de Saturno Sol. sí, ese sí, pero fíjate que como elegí, sí lo veo, pero dije, con los quincunциos no me voy a meter porque si corrijo las tensiones, el quincuncio finalmente se vuelve una molestia, pues no sé si menor, porque en medicina se usa mucho el quincuncio, ¿no? Para las Sí, enfermedades así y es. las obsesiones, pero esto lo hice en honor a la simplificación de la ruta, ¿no? Okay. O sea, dejarlo ahí, ya a lo mejor cuando veamos lo de la luna vería yo luna y quincunциos, ¿no? Tal vez todo aquello Sí. que produce inestabilidad emocional, como muy arraigada, ¿no? O espinosa. Entonces, manejando esto, bueno, la serenidad de verdad se vuelve tangible, ¿no? La conexión con la vida. Y aquí es precisamente una de las tareas que tienen palo de rosa y toronja. Todos los cítricos tienen un efecto como de alegría y el palo de rosa de tonificación. El palo de rosa incluso se usa en casos de abuso sexual. La gente vuelve a reconectarse con la vida y vuelve a tener pausado el corazón, pues, no pausado, sino como armonioso el funcionamiento del corazón, ¿no? Y aquí Pino, esto estoy poniendo por Saturno, porque al moderar el funcionamiento de las suprarrenales, lo que hace es que en lugar de querer salir corriendo, pues se mantiene como ahí en expectativa, ni pelea, ni muere de miedo, etcétera, ¿no?
El jengibre, pues el que vuelvo a elegir de Plutón, porque la va a arraigar el petigrán. El petigrán se obtiene de las hojas del árbol de naranja. El árbol de naranja proporciona 3 aceites esenciales. El de la flor, que es neroli, que es caro, el de la piel de naranja, que es el de naranja, y el de las hojas, que es el petigrán. Se llama petigrán porque es granito chiquito. Antiguamente se sacaba del frutito cuando estaba apenas saliendo como pelotita y era un granito chiquito. Pero bueno, encontraron que era un gran desperdicio porque entonces ya no había luego fruto. Y encontraron que ese mismo aroma y las mismas características terapéuticas las podían obtener de las hojas. Entonces hay grandes plantíos. En Marruecos, por ejemplo, de los árboles de naranja los mantienen así como a metro, metro y medio, y están así como arbustos y van cortando ramas y metiendo a destilación. ¿Cuál es la ventaja del petigrán? Sin ser tan eficiente en términos emocionales como el neroli, que es el de la flor y que es muy caro, se obtienen los mismos efectos de armonía y sedación emocional que el neroli, y sí es mucho más barato, porque el árbol de naranja tiene montones y montones de hojas, cuando florecitas pues no, y la productividad entre las hojas y la flor pues es radicalmente diferente, ¿no? Entonces petigrán es un sustituto muy eficiente de lo que es el neroli. Y entonces, bueno, pues esa es la elección que hago en este caso. Obviamente ustedes pueden elegir cualquiera. Yo aquí hago la reflexión que seguí en este caso por la información que tengo de los aceites esenciales, pero bueno, y me gusta platicar. Supongo que es la luna en Leo, ¿no? El tema es que usen las tablas y de los aceites a los que tengan acceso. Este es el caso que me llevó a descartar la luna. Ahí va. Este es súper complicado, pues nada más vean, tiene al Sol y la Luna implicados en las 3 cuadraturas, tiene 2 3 cuadraturas, bueno, sí, la Luna y el Sol, sí. Y hay una tercera que no se cierra, pero casi, ¿no? O sea, este es un individuo que todo el tiempo está en una situación de conflicto, accidentes, de cosas extrañas, etcétera, ¿no? O sea, está como caso para la araña. Bueno, pues dije, vamos a ver qué pasa con el caso para la araña. Y entonces dije, bueno, empecemos en orden. Pues bueno, el Sol, ¿no?, está en Tauro, y entonces, pues el ascendente está en Leo, lo cual hace que entonces el Sol se vuelva más relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ya elijo y además sí está complicado. Al regente de la carta, claro que está complicado, ¿no? Está en una T cuadratura. Y entonces, bueno, pues ya le pongo estos aceites, ¿no? Me parece que puede funcionar, pero digo, y si elijo, ¿qué pasa con los primeros cuerpos celestes que están, los planetas que están? Es Júpiter, pero pues está ahí pegadito Plutón. Ahí es donde digo, bueno, hay una conjunción complicada. ¿Por qué? Porque aunque tiene buenos aspectos, finalmente Júpiter, o sea, aunque Plutón ya no entra en aspecto de cuadratura con el Sol, pues ahí la manita que se da en Júpiter y Plutón, claro que hace, ¿no? Que se vuelva esta dupla súper complicada, porque hagan de cuenta que la puerta a la debacle, ¿no? Eh, eh, Plutón magnificado, ¿no? Y el Sol, que es el regente de la carta, siempre va a ser las elecciones más complicadas. Se mete, o sea, siempre acaba enredado, quiera o no, en circunstancias como dudosas con respecto a la ley. Él habla con el asunto de que pagar impuestos, hay que seguir las reglas, no sé qué, pero invariablemente anda enredado con gente extraña, por decirlo menos, ¿no? Entonces, para que haya como para que no esté abierta esa puerta, bueno, pues entonces, y además Marte acá del otro lado, ¿no? Se vuelve, bueno, muchísimo más agudo el asunto, ¿no? Está el maléfico mayor con el maléfico menor, y amplificado por Júpiter, y está implicado el Sol, que además es él mismo, pero además rige la carta, se vuelve así como importante.
Y entonces digo, bueno, vamos a calmar. Licea, jengibre y pino le van a calmar. Aquí, si ustedes manejan otras líneas, la licea sí la encuentran en el instituto, si maneja, y es mucho más económico que la melisa. La melisa, como también es una hierba flor, pues, también tiene muy poca productividad y es cara, y es la que tradicionalmente se usa. Y además, yo he visto que tiene mejores efectos, por ejemplo, en niños llorosos y todo eso, mejor la licea que la melisa. Cuando yo empecé a usar la aromaterapia, que usé primero la línea de Joss, usé la melisa, y yo no veía mayores cambios en lo que era mi escuincle latoso y lloroso, ¿no? Entonces, por eso estuve buscando otras opciones. Y finalmente la licea tiene prácticamente la misma composición química que la melisa y el precio es totalmente diferente en términos de accesibilidad. No muchas líneas lo manejan, pero en el instituto los van a encontrar. O sea, la palo de rosa, la licea, probablemente la verbena. Ahorita la verbena no la están manejando, creo que en el instituto, pero bueno, eligen otro para Tauro, si no encuentran verbena, pero ahí está, ¿no? Entonces yo ya dije, así corrijo la T cuadratura en la que están implicadas como que lo más preocupante que me parece de la carta. Pero digo, no, pero ¿y la luna? No, pero además resulta que la luna es el planeta más alto, o el cuerpo celeste que está más alto, está muy cerca, está a 5 grados del medio cielo, con Neptuno que está a 1 grado del fondo del cielo y Urano que está a 4 grados del ascendente. O sea, también se vuelve como, pues, huracán con rataplan el tema, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer la mezcla. Y entonces, pues ahí, nos sale. Ahí está. Ya me pasé. Ahí está. Y entonces puse lavanda. La lavanda está presente en varios de los planetas. Y dije, órale, la luna, pues lavanda. Neptuno ciprés y a Urano, pues como ya tengo lavanda, que también es para Urano, pero ya lo puse para la luna, pues le pongo petigrán. Pues aquí que mi hermano, porque este es mi hermano, este sí lo tengo bien observado, me dijo, no, me siento ido, tonto, no puedo pensar como estoy acostumbrado, no puedo tomar decisiones rápidas. A él alguna vez le sugerí que él de joven corría autos chiquitos, eran estos Caribe chiquitos, pero tenía dinero y pues siempre desbarataba el carro, o sea, ganaba el primer lugar, siempre estaba en primero o segundo lugar por esta necesidad, o sea, esta cuestión uraniana con la luna. El hombre tiene unos reflejos verdaderamente sorprendentes. Y entonces, pues manejaba súper bien, pero el carro siempre acababa hecho una porquería. Entonces era una sangría de dinero impresionante, hasta que finalmente, pues fue más lo que gastaba que lo que su negocio producía. Y dejó de hacerlo. Y de ahí, porque ahí era próspero, exitoso y demás, hasta que el balance se perdió y bueno, fue perdiendo como la posibilidad de seguir con el hobby. Y entonces, ya después, tiempo después, pues que empezó a tener problemas financieros y problemas emocionales, pues típico, ¿no? Como de la carta así tan revuelta, tan de remolino. Yo le decía, oye, pues vete a echar saltos en paracaídas, pues nunca quiso. Yo le digo, esa sensación de adrenalina, de soltarte, de no controlar, etcétera, te puede ayudar a finalmente gastar esa energía que te perjudica tanto en la vida cotidiana. Pues no, nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces, él está acostumbrado a estar como siempre con la adrenalina trepada y tomar decisiones muy rápidas y siempre agarrar como las cosas a la hora que se están cayendo, nunca llegan al piso porque las agarra. O sea, estas son virtudes. Y cuando le puse la lavanda me dijo, pues se me caen las cosas, no pienso rápidamente, de repente estoy como ensoñando. Y dije, no, pues no, tengo que evitar lo que está pasando, tengo que dejar que su luna en Aries funcione tal cual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues entonces decidí quitar la cuestión de la luna y quitar la banda, ¿no? Entonces me quedé nada más con los que están jaloneando a la luna y
efectivamente la luna se volvió más eficiente, sobre todo porque, bueno, no es una luna fuera de curso, pues no es que esté en el mejor signo, pero las personas que tienen luna en Aries son emprendedores, son empresarios, son proactivos, etcétera, ¿no? También tienen sus virtudes. Entonces, finalmente, esta combinación además le gustó mucho el aroma, ya finalmente que se lo hice, y entonces trae el tubito en la bolsa, lo pone siempre junto a las llaves. ¿Cuál es la ventaja de estos inhaladores, no? Pues el aroma dura meses, o sea, 3 meses fácil. Y entonces, si hay que modificar o cambiar, etcétera, no pasa nada, se cambia el cartucho, pero por lo general la misma fórmula funciona a largo plazo y nada más se recarga, ¿no? Teniendo ya como el expediente del individuo, se recarga y funciona, ¿no? Entonces, no me lo van a creer, pero para mí también fue una sorpresa que funcionara, ¿no? O sea, yo cuando hice como la investigación, pero hacía prueba y error y no sabía cómo hacer como la aproximación, porque dije que son 10 cuerpos celestes, qué ruta tengo que seguir, y vi que la luna tengo que tomar en cuenta, y bueno, es un relajo, hay asociación de las moléculas de los aceites esenciales, hay un cruce de las moléculas con los neurotransmisores, entonces cómo está la luna implicada con los neurotransmisores y todo esto. Todavía no acabo de pulirlo, he hecho como algunas pruebas, entonces bueno, pues será, yo creo que ya para el año que entra que les platique, que haga las pruebas y que funcionen, porque así es mucho más espinoso el tema de la luna. Y no pasa nada si no la pelamos en esta ruta terapéutica y de armonización. Y finalmente, haberle apostado al sol es como lo que me parece que fue la elección más acertada. En otras partes hablan como más general. Por ejemplo, esto es como para astrólogos. Cuando hacen esta plática para aromaterapeutas se vuelve más complicado, que no es tanto. Pero hablan como en términos de elementos y se vuelve bastante poco eficiente. O sea, no es tan personalizado como tomar por lo pronto el sol, ¿no? El sol específico de cada signo, ya de ahí se tiene una palomita de eficiencia. Y bueno, pues ya se me acabaron los ejemplos. Aquí pues sería que platicáramos. ¿Qué les parece? Si hay dudas, inconformidades o lo que sea. Ok, Ana. Muy bien. A ver, Petitra y Alda, Si ¿algún quieres, comentario? ¿Manejan aromaterapia? ¿Sí? ¿Qué línea Sí, manejas, Alda? bueno, desde hace 25 años conocí, así como tú que dices por casualidades de la vida, que sabemos que no son casualidades, Swiss Juice, pero ahorita me impliqué más a doTERRA. Ok. Bueno, los aceites que no encuentras en doTERRA, están en el instituto. Por ejemplo, palo de rosa no lo vas a encontrar, y licea tampoco. Si tienes melisa, bueno, pues ya lo resolviste. Y si no, pues busca de la lista aquellos que sí tengas y con eso lo resuelves. Lo que sí es importante mantenerse dentro del 5 y el 10%, ¿no? Esa es como la propuesta terapéutica, sobre todo si haces mezclas, ¿no? Haces el frasquito de atomizador o haces el rolón. El asunto es que sí, ustedes en doTERRA tienen el aceite fraccionado de coco, que es bastante durable, no se arrancia, es de los aceites que no se arrancia. El otro es la, el, la ceramida, es el aceite de jojoba. El aceite de jojoba no es un aceite, es una cera líquida, entonces no se arrancia. Y el otro, que es aceite, aunque está modificado porque no es aceite orgánico al 100%, porque ya ha sido modificado, es el fraccionado de coco. Estos dos pueden funcionarte
porque en los roll-on, porque no se, no se arrancian. Y si no tienen alcohol, bueno, pues se hace con vodka, y si no, venden en Mercado Libre el perfumol. Con el perfumol lo pueden hacer, porque la idea es que no huela, o sea, tiene que estar destufado el alcohol, porque si tiene tufo, no es tan agradable la olfacción por alcohol. Ok, gracias. Petrita, ¿tú manejas aromaterapia? Tu Tu micrófono. micrófono está apagado. Nunca la he usado con la astrología, pero estoy consciente de eso, porque en unas clases de consejería yo usaba aroma de café para recordarle a la gente del hogar. Usábamos perfumes de hombre para cuando ellos estaban en éxito en la vida. Y sí, funciona. Y voy a tratar de aplicar todo esto. Pero hay que aprender mucho primero. Se vuelve muy divertido. Si no le dicen a la persona lo que va a esperar y luego platican con ellos, ellos no se vuelven conscientes. Por ejemplo, ya cuando quité la luna, me sale que está inestable, pero ya que quité la luna, a la hora que volví a platicar con mi hermano y demás, o sea, el estado de ánimo, la perspectiva de la vida y todo, era otra. Porque él tiene la luna en trino con Júpiter, Sí, pero quitándole las cuadraturas, pues finalmente la luna funciona bien, ¿no? Exacto. Es un punto medio entre Júpiter y Plutón. Entonces ya funcionó. No le tuve que hacer nada a la luna, ya nada más le quité los aspectos de tensión. Ahí también ese es el tema, ¿no? Que es muy inteligente y muy proactivo, pero bueno, acababa cada 2 por 3 metido en líos, ¿no? Ese Urano en el ascendente. Fue Sí. Urano en el ascendente y además en el closet, ¿no? O sea, le llega por la espalda, así, paz, en la nuca. Entonces, bueno, pues esto es lo que tengo ya probado, así funciona. Pueden hacer esta ruta con confianza y y bueno, pues sería algún día interesante hacer como un café para platicar de casos, ¿no? Sí, interesante. Muy bien, Ana. Si quieres, deja de compartir para que nos veamos más cerca. Bueno, aquí era Muy bien. Ok, Ana. ¿Quieres Entonces, agregar así. otro dato para que te localicen? No, por el correo, Bueno. luego me hago bolas. El correo sí lo leo, pues a veces me tardo porque se van a correo basura, pero sí lo leo, ¿no? Y Muy les puedo bien. contestar. Y es a veces más fácil mandarles la información que sí tengo en la computadora y no en el teléfono, ¿no? Una pregunta. Sí. Esa fórmula que dio, tengo un cliente que tiene esa posición de Marte, conjunción Plutón en Libra, que ha estado cuadrado con todo este Capricornio, y tiene problemas de controlar su ira. Esa fórmula que usted dio podría servirle a esa persona. Sí, le vas a poner pino y jengibre. Esas dos. Sí, pues, o sea, búscate Marte, Plutón, mira. Por ejemplo, el asunto es entender el tema bueno, los aceites están puestos en orden alfabético, pero por ejemplo, albahaca activa Marte, pero jengibre lo arraiga, le da un sentido a esta necesidad de hacer, en lugar de tener el enojo desbordado, ¿no? Y le ponemos lo que es Plutón,
espérate, es que ahí está jengibre. A ver, ¿por qué no está? Ah, sí, pino. A Marte, perdón, lo ponemos pino para sedar, pero también se maneja jengibre. Y como Plutón también usa jengibre, pues se da como una dualidad. Ese jengibre va a funcionar tanto para Marte como para Plutón. Y ya entonces agregamos pino para regular el funcionamiento adrenalínico. Y de Júpiter, pues elegimos uno que no necesariamente que cede, porque por ejemplo cedro va a sedar, pero podemos usar a lo mejor, no mejorana, pero pimienta negra o pimienta rosa, cualquiera de las dos, ¿no? Oye, Ana, ¿y tú qué opinas ahorita de esta sintomatología del COVID que pierden el olfato y el gusto? O sea, ¿tú cómo lo analizarías desde tu óptica de aromaterapia? Pues la verdad es que me junto con muchas aromaterapeutas y al momento en que empiezan con la pérdida del olfato, dicen, ya tengo COVID y empiezan como en el alucine, pues lo único que tienen que hacer es hacer olfacción de aceites esenciales activadores del olfato. El clásico que se usa es la albahaca, que es marcial, es como Marte, ¿no? Pues pícale a la mucosa para que se active otra vez, ¿no? Se hace la olfacción de albahaca profunda y son primero los aceites estimulantes y luego ya se va haciendo una secuenciación hacia aromas más sutiles. De hecho, hay por ahí un kit en internet que trabaja la anosmia, pero en la mayoría de los casos que se trata luego con aromaterapia, a los 2 días tienen otra vez el olfato funcionando. Yo creo que es mucho más el miedo, es decir, ya tengo COVID y ya no huelo, y entonces se siguen 2 semanas, un mes sin oler. Sí. Sí, pero si lo resuelven el mismo día o al día siguiente que dijeron, sí, creo que ya tengo 2 días que no huelo, y lo resuelven, y con aromaterapia, luego. No hay como mayor drama. ¿Querrá decir eso que afecta algunas partes del cerebro, ese virus? Pues es que el olfato, el sentido del olfato está muy relacionado con el hipocampo. Y el hipocampo es el que conecta el cerebro reptiliano, el cerebro de los miedos, con la hipófisis y además con el prefrontal. O sea, es como el centro emocional. Si olfativamente resolvemos la anosmia, el miedo desaparece. Claro. Y al desaparecer el miedo, pues el COVID desaparece, de verdad. Exacto. Así de fácil puede ser el tratamiento. Sí. De hecho, pero bueno, uno de los tratamientos es echar en el ombligo, aparte de hacer todo por ejemplo, uno de mis hermanos trabaja mucho con el dióxido de cloro, lo que hace es en el ombligo, me dijo, oye, vi que me decía la mezcla de resurrección, le digo, ¿cuál es esa? Pues total que es rescate, así de simple, poniendo la combinación de rescate de flores de Bach en el estómago y que la gente se serene, el efecto de sanación se vuelve mucho más eficiente. Es controlando el miedo, la sanación se da en días. Ana, yo te quería preguntar, ¿estas mezclas que tú nos dices son de por vida para la persona o, por ejemplo, se usan en algún momento que esté muy tensa o se puede cambiar la mezcla en sus revoluciones solares o cómo lo manejarías tú? Pues es por el signo, el sol es el signo, ¿no? Entonces, pues si siempre es Tauro, pues siempre es Tauro, ¿no? El asunto es que tú veas que siempre las cartas tienen un problema, ¿no? Una piedra en el zapato, un mal funcionamiento. Y los tránsitos agudizan o estropean, o sea, el mal funcionamiento se agudiza. Pues le das nada más la fórmula del signo en ese periodo y hay una estabilidad.
Si quieres, además, en lugar de trabajar la propia carta, trabajas los tránsitos, pues trabajas los tránsitos, trabajas siempre de corazón, de tu fórmula va a ser la que sugiero. Pero yo sugerí una, pero si tú ves, por ejemplo, para cada signo, bueno, Aries no tiene muchos, no tienen muchos, ¿no? Por ejemplo, Aries tiene 3, entonces prácticamente, bueno, de Aries usé una, más lo que tenía que ver con Marte, o sea, puedes hacer esta combinación. Puedes elegir tal cual los aceites que son del signo o del regente del signo, y de manera que quede aromáticamente agradable. ¿Por qué elegí esas fórmulas? Porque aromáticamente son agradables y a la gente no le cuesta trabajo el apego al tratamiento, por decirlo así. ¿Y por qué elegí las cositas estas? Porque era una frustración. Me decía, es que ya se me chorreó, es que ya lo tiré, es que ya lo rompí. Se les olvida o las pierden. Sí, en cambio esto no estorba, no pesa, donde traiga, si es señor, siempre lo va a traer en la bolsa del pantalón o en la bolsa de la camisa y no pasa nada. Y si es señora, pues donde traiga las llaves, ¿no? O el bilé, si es de las que se pinta la boca cada rato, el bilé, o sea, algo que uses de manera recurrente en el día, ahí lo vas a poner. No estorba, no pesa, no se rompe y me ha funcionado súper bien. No hay problema de si no uso el aceite adecuado se arrancia, no hay problema de que si es alcohol se volatiliza. Está súper práctico. La verdad es que me encantó la posibilidad de tener los inhaladores y bueno, pues tengo tantos años y me he tardado tanto que estoy bien contenta, ¿no? Claro, es buena idea. Sí. Así que bueno, pues espero que hagan los experimentos. Primero con ustedes, o sea, la sugerencia es primero con ustedes, así. No anden ahí de alma ardientes queriendo arreglarle la vida a los otros, hagan el experimento personal y van a ver que efectivamente sucede. Y además como que es claro a veces cuando hay estrés, es súper claro. Por ejemplo, hay una mezcla para pánico. Y en medio de un ataque de pánico hicimos la fórmula, luego hice la inhalación, así o sea, en 2 segundos. Yo sentí como toda esta parte se descontracturó, así fue, ¿no? Se súper aflojó, se normalizó mi respiración, me estaba brincando el ojo, era así como bastante notorio el desequilibrio, ¿no? O sea, en 2 minutos. Y tanto estrés había yo manejado que incluso, pues ya llegando a la casa, me dormí muchísimo tiempo. O sea, el cuerpo ya dijo, vamos, ahora sí ya voy a descansar, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para el pánico? La tengo perdida, déjame decirte. Sí la puedo hacer, sí la puedo, escríbeme y la voy a buscar porque la tengo perdida. Se ve que en el rebumbio que he tenido en los últimos meses, por ahí salió volando. Incluso, fíjate, tenía la foto de la fórmula, tenía el papel, tenía como una recopilación de lo que son los neurotransmisores, aceites esenciales, etcétera, perdida. O sea, algo me dice que vuélvelo a hacer. O sea, lo voy a volver a hacer. Voy a hacer otra vez mi cuadro de vaciado, de resumen, porque ahorita la gente está teniendo pánico. Otra vez, o sea, ya estaban como muy tranquilos y ahorita otra vez están usando el ribotril y cosas así. La gente joven. Tengo una pregunta. Yo tengo un tránsito hace tiempo de Plutón sobre mi sol. Tendría que ponerme pino. Y ciprés. ¿Y esas esencias sí las consigues allá, Petrita? Yo no sé, yo voy a tomar la dirección que ella va a dar Bueno, nos puedes pedir quizás por correo. Sí, exacto. Pero aquí hay un sitio que se llama Young Living también. En Young Living consigues muchos. Sí. Busca del listado que tienen Young Living. Además, el asunto de Young Living es que maneja muchas mezclas. Son carísimos. La mitad de sus aceites son puros, pero más de la mitad, por decirlo así, son ya mezclas preparadas. Sí. Entonces, algunas de esas mezclas te pueden servir o pues pide los aceites puros. Tienen mucha variedad, tienen 50 aceites, los de Young Living.
pero me interesaría la dirección del grupo. Sí, del instituto. El instituto, sí, no sé cuántos, ¿en dónde estás, Petrita? En California, estoy en Santa Mónica. Ok. Bueno, no sé qué tan caro salga allá. Tal vez sí por eso te convenga yo un living. Sí. Yo te contacto para doTERRA. Te saldría bien doTERRA. también allá. Pero tienen prácticamente los mismos aceites, John Living y doTERRA. Acuérdate que doTERRA es hija, Sí, es hija de John Living, ¿no? Entonces, bueno, sí hay modo. Pero de todas maneras, yo les mando el del instituto. La ventaja es, no hay que estar afiliados. El precio es como el más bajo de los que ustedes pueden conseguir luego por afiliación. Y sus frascos son no de 15, sino de 17 mililitros, los grandes. O sea, tienen de 17, de 11 y de 5, según lo que sea caro el aceite. Y ahí tienen, por ejemplo, el alcohol, la base hidroalcohólica, y la venden. Está muy bien balanceada en términos de pH. Si quieren hacer soluciones para mezclar con agua, entonces hay la base hidrosoluble. O sea, tienen como las interfaces, ¿no? Para hacer las posibles mezclas con los aceites. Y bueno, fuera que yo ganara con la promoción. Pero sí estaría bueno que cada que vayan a su retorno solar les da su cartuchito ese de aromaterapia de una vez para los tránsitos y conjunciones de ese año, ¿no? Sí. Claro, no se me había ocurrido, pero sí, claro. La idea. Está bien. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Gracias a Muy ustedes por interesante estar plática. escribiendo, Ana. Gracias, Luis. Adiós, Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer Hasta luego. Luego participar. paso por mi cartuchito. Órale, con gusto. Bueno, gracias, Ana. Bye. Nos vemos. Hasta luego.